Voy a poner un ejemplo de rabiosa actualidad sobre los peligros y la esterilidad de aceptar las premisas del pensamiento liberal y creerte así disidente. Durante esta última semana hemos tenido una gran polémica en España a cuenta de una propuesta que hizo el señor García Gallardo en Castilla y León, que consistía en ofrecer a las embarazadas la posibilidad de que se les hiciese una ecografía, sí, no sé exactamente cuál es el término de la prueba. El caso es que a través de esa prueba podían escuchar el latido del niño gestante, y así de este modo ellas decidir con más elementos de juicio sobre si debían abortar o no. Claro, esta medida, ¿cuál es su problema? Esta medida, su problema es que acepta la premisa liberal según la cual, bueno, la profesión de fe del vicario saboyano, todo lo que yo considero que es bien es el bien, todo lo que considero que está mal es el mal. Evidentemente, una mujer que quiere abortar es una mujer que considera que abortar es el bien para ella, ¿no? Y por tanto, aborta convencida de que lo que está haciendo está bien. Es decir, en realidad esa mujer lo que está aceptando la premisa, esta profesión de fe del vicario saboyano, que es una de las premisas del pensamiento liberal, ¿no? Según la cual nuestra opinión es sagrada, nuestra opinión es ley. Esta es una de las premisas del pensamiento liberal. La opinión es libre, uno puede opinar lo que quiera sobre las cosas, y su opinión tiene que estar legalmente protegida. Esta es una premisa del pensamiento liberal. La realidad es bien contraria. Existe una realidad de las cosas, existe una verdad. Con esto no quiere decir que no haya cuestiones discutibles. Naturalmente que hay cuestiones discutibles. Uno puede discutir si el IVA que le ponemos al pan pues tiene que ser del 10 o del 20%. Esta es una cuestión plenamente discutible. Pero que el pan se hace con harina, con agua, con sal, eso no es discutible. Eso no es discutible. O sea, sería grotesco que mañana aquí hubiera una persona que dijera, no, es que el pan no se hace con harina. El pan se hace con no sé qué, ¿no? Pues no, mire usted, no. El pan se hace con harina, con levadura, con agua, con sal. Esto es así. El pan es una realidad objetiva. Y nuestra misión no es opinar sobre la composición del pan, que es una cosa objetiva, sino que nuestra misión es reconocer la verdad. Existe una verdad de las cosas. Y nuestra misión en la vida es penetrar en la verdad de las cosas. Nuestra misión es penetrar en la verdad de las cosas. Y su opinión es simplemente una excrecencia mental que usted se monta en torno a la realidad porque no quiere aceptarla y quiere contradecirla. Pero eso es bazofia. Eso es bazofia. Y por lo tanto no se lo vamos a admitir. Esta es la cuestión. Es decir, existe una verdad de las cosas y los seres humanos hemos sido bendecidos con la capacidad para penetrar en los misterios de la naturaleza y para entender la verdad de las cosas. Repito, esto no quiere decir que no haya cuestiones opinables, hay muchas cuestiones opinables, pero la realidad es que las cuestiones medulares de la vida son cuestiones a las que uno llega a través de la luz de la razón, a través del estudio de la naturaleza. Y a través del estudio de la naturaleza penetra en la verdad de las cosas. Cuando
se dice, le ofrecemos a las embarazadas esto para que tengan más elementos de juicio y puedan decidir, lo que estás reconociendo es que el subjetivismo es más importante que la realidad. No solo lo estás reconociendo, sino que lo estás consolidando. Lo estás consolidando, porque a la vez que les ofreces una prueba objetiva, es decir, a la vez que les ofreces la verdad, estás diciendo que les reconoces la posibilidad de negar esa verdad a través de un ejercicio de la opinión, de la subjetividad. Con lo cual estás haciendo que cale todavía más hondo, esta premisa del pensamiento liberal, según la cual el subjetivismo es ley. Y esto me parece peligroso. Es verdad, podríamos decir que la política, que nunca debe olvidarse de cuáles son sus fines, pues a veces no se puede desenvolver con medios idóneos, ¿no? Porque nos hallamos en medio de un mundo totalmente con las categorías totalmente subvertidas, en donde efectivamente todo el mundo ya tiene claro que su subjetividad se impone a la realidad y que su subjetividad es sagrada, ¿no? Y que por tanto pues hay que desenvolverse en ese mundo como se pueda. Bien, eso sería una materia que se podría discutir, aunque yo en líneas generales pienso que en política y cuando te encuentras en sociedades degeneradas, en sociedades corrompidas como la nuestra, es verdad que es muy difícil romper con estos principios, con estos falsos principios, con estos errores de base, con estas premisas erróneas propias del pensamiento liberal, porque primero tendrías que cambiar a la sociedad. Que ha sido pervertida por estos principios erróneos, ¿no? Pervertida y halagada, porque además las halagas, las empoderas a las personas cuando les dices que su subjetivismo es el que determina la realidad, las estás empoderando, como dicen ahora, ¿no? Las estás haciendo sentirse orgullosas de sí mismas, de su capacidad demiúrgica para transformar la realidad, ¿no? Pues a una mujer se le transmite la capacidad demiúrgica para decir que lo que tiene en su seno no es un ser humano, no es un ser humano, aunque la ciencia nos indique lo contrario, ¿no? Porque la ciencia lo que nos enseña es que desde el momento de la fecundación se produce una combinación cromosómica nueva, que ya no es ni la del padre ni la de la madre. Ahí se está formando una vida nueva. Eso es así, eso lo determina, repito, la verdad de las cosas, ¿no? La verdad de las cosas. Entonces, decimos, claro, pero ¿qué hacemos en un contexto en el que el subjetivismo se ha convertido en ley? ¿Qué hacemos? Esto ya no formaría parte de esta intervención mía, aunque en líneas generales, yo pienso que un político que verdaderamente quiera ser disidente, es decir, un político que quiera verdaderamente quebrar esta primacía y hegemonía del pensamiento liberal y del ethos progresista de la democracia, creo que en primer lugar tiene que conquistar el poder. Conquistar el poder, yo aquí no entro con cómo lo debe conquistar. Yo creo que hay muchos medios legítimos y no considero ni siquiera que el único medio legítimo sea el que establecen las urnas, ¿no? O sea, hay muchos medios legítimos de llegar al poder, por supuesto, en los que ahora no vamos a entrar, y desde el poder es donde se cambia la mentalidad de la gente. Cuando no tienes poder,
o el poder que tienes es un poder de poca monta, creo que es mucho mejor mantener la disciplina del arcano que decían los antiguos cristianos, es decir, no revelar verdaderamente aquellas cosas en las que crees, tratar de ir cambiando la mentalidad de la gente, para que en el momento en el que tengas poder, el poder ejercerlo. Y la mejor manera de ejercer el poder es hacer leyes. Esa es la mejor manera. Ahí hemos visto cómo, precisamente con esta cuestión del aborto, los sucesivos gobiernos conservadores que ha habido no han hecho leyes. Han tenido el poder para hacerlas, pero no las han hecho. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque eran incapaces de salirse de esa cárcel que es el etos progresista de la democracia, en la que ellos desempeñan el papel de conservadores de los avances del progresismo, de los falsos avances del progresismo. Entonces asumían ese papel, una vez que gobernaban, asumían ese papel. Pero la realidad es que la única manera de cambiar las premisas en las que se desenvuelve este etos progresista de la democracia es mediante leyes. Los otros parches son peligrosos, porque a la vez que generas la misma respuesta, es decir, el anuncio de esta medida ha provocado la misma respuesta que si simplemente alguien con el poder para hacerlo, evidentemente el señor García Gallardo no lo tenía, si alguien hubiera cambiado la ley del aborto, si alguien la hubiera declarado abolida, hubiera provocado la misma respuesta que provocó esta medida, con la diferencia de que esta medida en realidad consolida, refuerza la visión que tenemos de que el subjetivismo es lo que importa, es lo que importa, de que al final es una mujer la que libremente decide, la que libremente opina sobre la naturaleza de lo que se está gestando en su vientre. Esta es la cuestión de fondo. Entonces creo que la única disidencia posible es la de quien se enfrenta a las premisas. Y en este sentido, la única disidencia que hay posible en este mundo es la disidencia antiliberal, que es la que representa el pensamiento tradicional. No, la naturaleza humana no está en progreso. La naturaleza humana es estable e inamovible. Los señores y señoras, no quiero discriminar a nadie, los señores y señoras que pintaron las paredes de Altamira eran exactamente iguales que nosotros. Y esos señores cuya naturaleza era exactamente igual que la nuestra, compartían nuestra misma naturaleza, esa naturaleza sigue siendo la misma. Esta es la primera premisa básica del pensamiento antiliberal. La siguiente es la naturaleza de la libertad y la dignidad del ejercicio de la libertad humana. Según el pensamiento liberal, la libertad humana es algo que nace precisamente de esta subjetividad, es decir, de esta capacidad que tenemos para opinar cosas distintas sobre la realidad, y todas las opiniones son igualmente dignas, igualmente valiosas, y por lo tanto todas ellas tienen que estar igualmente protegidas por la ley. Frente a este concepto liberal de libertad, la libertad para el pensamiento tradicional es la gracia o el don que se le ha concedido al hombre para adherirse a la verdad. Y lo que hace digna su libertad, es precisamente cuando uno elige la verdad. Efectivamente, hemos sido dotados
de la capacidad para elegir, pero hemos sido dotados para la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y lo que nos hace dignos, lo que nos hace humanos, a fin de cuentas, es que esa libertad de decisión la encauzamos hacia el bien, hacia lo que es verdad. Esta yo creo que es la disensión de base, la disensión fundamental. En el momento en que tomas este camino, creo que sí te has convertido en un disidente, porque a partir de ahí tu visión del mundo va a ser radicalmente opuesta a la visión que se ha establecido dentro del ámbito de la democracia liberal. Y verdaderamente entonces sí podrás oponerte a esa deriva progresista que a tantos conservadores, en el amplio sentido de la palabra, les subleva, pero que sin darse cuenta están colaborando con ella, se han convertido en el contrapeso necesario para que ese ethos progresista de la democracia triunfe. Esta es la cuestión, a mi modo de ver, medular de la auténtica disidencia.